Aquí estamos de vuelta y tenemos contacto con Santiago Pablo Antonio. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Me parece que... todo bien por aquí, saludos a todos. Bien, bueno, un placer tenerte en nuestro segmento astronómico y bueno, el jueves próximo, que no vamos a salir con nuestro segmento astronómico porque es el aniversario de San Rafael y hay una actividad muy grande en nuestra ciudad, que la cubre la radio. Bueno, justamente por eso te contactamos hoy para que nos hables un poco de ¿qué es esto del 24 de octubre, que es el Día Nacional de la Astronomía? ¿Por qué ocurre? Vos que sos un historiador de la astronomía, es interesante que lo cuentes de primera mano, digamos. ¿Cómo no, Jaime? Principalmente la razón es que ese día, el 24 de octubre, se cumple un aniversario más de la fundación de lo que fue la primera institución astronómica del país, el Observatorio Nacional Argentino, que actual Observatorio de Córdoba, con sede en la ciudad. Eso ocurrió justo en un momento durante la dirección de la presidencia, de Domingo Faustino Sarmiento. Exactamente, y como acá conversamos con Diego, lo notable de Sarmiento, esa visión digamos, de ver que la ciencia era importante y sobre todo la astronomía, y convocar a un genio de aquel momento que era Benjamin Atroff Gould, para que justamente empezara a trabajar aquí y fundara ese observatorio, ¿no? Así que, bueno, contanos un poquito cómo fue ese comienzo. Sí, las ideas de Sarmiento venían de vieja data. En realidad no solo estaba él, sino que era parte de un pensamiento de su época. También Nicolás Avellaneda colaboró muchísimo para que en realidad se concretara el observatorio. Él era el vicepresidente, ¿verdad? ¿Cómo? Nicolás Avellaneda era el vicepresidente de... Era el ministro. Nicolás Avellaneda estaba como ministro de lo que sería hoy, digamos que era un ministerio distinto, pero lo que sería educación y ciencia de hoy. Claro. Él en realidad fue el que se asumió toda la responsabilidad en el Congreso para lograr las partidas, porque acordémonos que cuando se funda el observatorio todavía se estaba en guerra con Paraguay. Claro. Entonces había mucha oposición. También había oposición en relación a que no estaba siendo fundado en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Eso también fue un problema muy grave. Pero justamente una de las ideas que tenía Sarmiento era descentralizar en ese sentido la país en relación a lo que es la parte cultural. En cuanto a Gould, a Benjamin Gould, realmente fue un caso muy particular, porque este astrónomo era un astrónomo que ya en esa época era muy reconocido, pero de algún modo cuando Sarmiento estuvo como embajador en Estados Unidos, hicieron buenas relaciones y coincidieron con las ideas y con la ambición de Gould de venir a observar los cielos australes, que estaban prácticamente descuidados. Así que Sarmiento de alguna manera aprovechó esa posibilidad que le brindaba ese anhelo del astrónomo, y convirtió esa iniciativa en una iniciativa pública, nacional, diciéndole que sí, le daba el apoyo para hacerla venir a observar aquí, pero a cambio de que fundara un observatorio. Claro.
¿Y había en ese momento algún otro proyecto en Latinoamérica o son todos posteriores, por ejemplo? No. Había, poco tiempo antes, en unos años antes, se había fundado el Observatorio de Santiago de Chile. Ajá. Lo que sucede es que el Observatorio de Santiago de Chile fue un caso distinto de la forma. Mientras que el Nacional Argentino hubo una intencionalidad manifiesta de crear una institución que posteriormente generara ciencia, generara científicos. El de Santiago de Chile fue consecuencia de que hubo una expedición norteamericana de un teniente Gillis, que llevó a Santiago de Chile una serie de instrumentos y luego de realizar las observaciones se las vendió al gobierno chileno, y con eso crearon el observatorio. Eso marcó una diferencia muy grande. Claro. Otra institución que había, que era mucho más antigua, es el Observatorio de Río de Janeiro. Claro, lo que sucede es que ese observatorio era más dedicado a la parte marina. Y entonces el de Córdoba, que fue más dirigido hacia la ciencia básica, prontamente se destacó por la cantidad de cosas que se hicieron. De hecho, bueno, hay un primer digamos, catálogo y atlas del hemisferio sur, la uranometría argentina, que es el producto, digamos, del trabajo de Benjamin Gould, ¿no? Sí, de él y de los 4 ayudantes que estaban, que habían llegado a la Argentina junto con él, que ninguno de los 4 tenía mucha capacitación en astronomía. 2 de ellos se quedaron, uno solo se quedó, que terminó siendo posteriormente director también. Pero estos 5 astrónomos se dedicaron, y lo singular es que esta obra que vos mencionás, la uranometría argentina, que es un catálogo y atlas del cielo visto a simple vista, a ojo desnudo, se contabilizaron 7.555 estrellas a lo largo de todo el año, vistos de Córdoba, en un cielo en esa época sin contaminación. Claro. Singularmente, la obra estaba básicamente terminada cuando se inauguró el observatorio. Porque es una cosa muy rara, porque ocurrió que cuando llegaron, los astrónomos llegaron en septiembre de 1870. Sí. Pero por supuesto había que hacer el edificio del observatorio. El edificio del observatorio se demoró bastante, y la llegada de los instrumentos, también por la guerra franco-prusiana, se habían encontrado instrumentos en Alemania y bueno, quedaron parados por guerra. En el tiempo ese muerto, por decirlo, sin posibilidad de hacer trabajos en el observatorio, estos 5 astrónomos se dedicaron a hacer esta obra. Claro. Por supuesto, posteriormente hubo mucho más que hacer. Recién fue publicada en 1877, pero básicamente estaba terminado. Qué interesante. Y Santiago, ¿tenés idea de por qué se compraron en Alemania? Porque en Estados Unidos ya había buenos fabricantes de telescopios. Sí, pero en la época uno a veces tiene una idea errada de cómo era, porque claro, uno lo mira desde hoy y las cosas eran bastante distintas. En la época Alemania era el centro cultural en relación a la ciencia. Sí, sí. Y en relación a la fabricación de instrumentos era el líder total. De hecho, Gould, en realidad, él nació en Estados Unidos, pero su formación es alemana. Él efectivamente, después de recibirse en Harvard, se capacitó, digamos, se formó como astrónomo en Europa, principalmente en Alemania, con Argelander y con Gauss, ¿no? El famoso Gauss, el de las campanas. Sí. Él en realidad, cuando vino a la Argentina, lo que hizo es
digamos, aplicar la astronomía alemana. La gente en general cree que como era norteamericano, él de algún modo dio continuidad a alguna astronomía de Estados Unidos, pero no fue así de ningún modo. La astronomía de Estados Unidos se inicia un poquito, digamos, ya estaba iniciándose, pero comienza a tomar preponderancia mundial ya hacia fines del siglo XIX. Claro, cuando empieza Harvard y cuando empieza en California también, ¿no? Claro, pero eso, claro, sí, es en el siglo XX prácticamente, sí. Sí, claro, los instrumentos se compraron casi todos en Alemania. Y hubo algunos, un telescopio que se compró los artesanos Alvan Clark, que era muy conocido en Estados Unidos. Claro, por eso a ese me refería yo, justamente a Alvan Clark, que ya tenía una cierta experiencia. Exacto, sí, de él sí compraron un instrumento. Y ese telescopio tenía un objetivo muy singular, porque el objetivo que se adquirió fue el primero que se elaboró para realizar fotografía. ¿No? Ya había muchas fotografías astronómicas en la época. No, claro. ¿Cómo? Claro, no, recién empieza así la fotografía. Claro, habían empezado un tiempo antes, había fotografías, digamos, pero siempre estaban hechas con telescopios con espejos. Claro. Porque los objetivos de los telescopios en ese momento estaban preparados para la observación visual. Claro. Pero cuando se utilizaba para la fotografía, que era sensible hacia el azul, las aberraciones residuales que tenían hacían de que las imágenes no fueran buenas. Claro, totalmente. Un amigo de Guth, un aficionado, un astrónomo aficionado, un neoyorquino muy adinerado, su afición era hacer observar y hacer telescopios, y él fue el que inventó un método para realizar un objetivo específicamente corregido para el azul, o sea, especial para la fotografía. Ese fue el primer objetivo en la historia que se hizo, y ese es el que está aquí en el observatorio que se compró y se utilizó posteriormente para hacer una obra que debe ser seguramente la primera obra de magnitud realizada en la astronomía con la fotografía, que se llamó Fotografías Cordobesas, ¿no? Un atlas de cúmulos australes, cúmulos abiertos australes. ¿Y ese telescopio qué tamaño tenía ese objetivo? El diámetro de objetivo es de 28, y es todavía, porque todavía existe, 28 centímetros. ¿Y está en el museo ahí? ¿Lo tienen? Sí, está en el museo, sí. Qué bueno. De hecho, durante mucho tiempo es como que se desconocía la importancia de ese objetivo, porque realmente es una pieza única en el mundo, ¿no? Es el primero de todos. Claro, la pucha, ese. Sí, claro. Qué notable para que la Argentina tenga ese. Bueno, la Argentina siempre tuvo mucho valor en términos astronómicos, digamos. Es digamos, el hecho de tener el primer presidente de la Unión Astronómica Internacional que no fuera, digamos, de Europa o de ¿no? Que fue el doctor Saade. Sí. O sea, la Argentina ha tenido siempre un importante desempeño en lo astronómico, ¿no? Pero este detalle, que realmente no lo sabía, lo desconocía totalmente, a pesar de haber leído tus libros y ser un lector, pero por ahí no me lo acordaba o no lo registré. Sí, uno a veces no. Sí, son detalles, ¿no es cierto? Desde luego, pero es que es singular eso. Hay muchos elementos, no solo aquí en Córdoba, sino en el Observatorio de La Plata también. Hay realmente piezas únicas, ¿no? Únicas en el mundo. Sí. Lamentablemente otras se han ido perdiendo por diferentes. Las fotografías cordobesas, por ejemplo, se hicieron 1.400 placas fotográficas. En una época en que era muy difícil sacar una fotografía. Sí. Las placas fotográficas se hacían en el mismo observatorio. Claro. Eran del tipo que se llamaba húmedas, porque la emulsión no se debía secar mientras se sacaba la placa fotográfica. O sea, tenía un tiempo muy corto de vida.
fue anterior a la emulsión seca, que es la que uno ha conocido posteriormente, ¿no? Claro. Entonces, fue un trabajo realmente monumental. Sacaron unas fotografías muy lindas. ¿Y esas placas están vivas todavía? Sí, pero sucedió algo muy singular. Las placas fotográficas fueron obtenidas entre 1872 y 1885. 84, perdón. En el 85, Benjamín Gould regresa a su país. Habían fallecido su esposa, 2 hijas, además él no soportó más estar aquí y se fue. Sí. Él, como era su trabajo más importante, él pidió permiso al gobierno nacional para llevar las placas y medirlas en Estados Unidos. Él se lleva, le dan la autorización, y no solo le dan la autorización, sino se pagan un ayudante para que le ayude, para que haga las mediciones. Y en 1900, tardó mucho tiempo, en 1896, ya estaba casi terminada, y Benjamín Gould tiene un accidente en una escalera y se mata. Así, de improviso, esas placas quedaron en Estados Unidos y se publicó el trabajo, pero las placas nunca se retornaron. ¿Ya? No tuvo mejor idea que obsequiarlas al observatorio de Harvard. Entonces quedaron ahí en el olvido. Y hace unos 10, 15 años atrás, revolviendo un poco de papeles, se volvieron a ubicar. Están las 1400, que son únicas también. Por supuesto, no tiene mucho sentido que retornen porque son muy delicadas y más bien, sí, además una estructura muy especial para tener. Sí, además realmente los curadores de las placas de Harvard, a los cuales conozco personalmente, son gente extremadamente dedicada y que seguro están en muy buenas manos, pero... Sí, por supuesto. Es una pena no tenerlas porque realmente es un patrimonio. Ellos no tienen muy bien claro de quiénes son las placas, pero bueno, son de acá. Claro. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero lo importante que es el resguardo del patrimonio histórico, eso está resguardado. Sí, menos mal, realmente. Y que a pesar de que, digamos, bueno, todos esos resultados fueron publicados, así que... Sí, están publicados. Claro, sí. Claro, o sea que... Se llaman, justamente la obra se llama Fotografías Cordobesas, es un volumen de los tomos que editaba el observatorio, se llaman, una edición de unos 40 tomos que estaban en español, en castellano, y en inglés. Sí. Que se llaman Resultados del Observatorio Nacional Argentino. Bien. Tomo 19, si no me equivoco, es la obra esa. Muy bien, Santiago, realmente se nos agota el tiempo, yo estaría contigo conversando semanas, ¿no? Pero bueno, estamos en la radio y la radio tiene sus tiempos. Te agradezco enormemente este contacto, te vamos a llamar nuevamente porque obviamente esto es lo que es la historia, es algo fascinante. A mí me encanta la historia, así que particularmente, pero sé que a los oyentes y televidentes también les interesa. Así que bueno, y otra... El agradecido soy yo, Jaime, y es un gusto charlar y darme la oportunidad para poder que esto se conozca. Sí, sin duda, tiene que conocerse. Y además, bueno, en otra oportunidad vamos a hablar de tus libros también y de cómo acceder a ellos, porque son súper interesantes realmente y son nuestra historia, por lo tanto es algo extremadamente valioso. Están disponibles gratuitamente, así que ahí si entran a la página del observatorio pueden, y si no, en el blog. Entran en el blog y el blog de astronomía y lo pueden. El blog se llama Historia de la Astronomía, ¿verdad? Historia de la Astronomía es un blog de WordPress.
Perfecto. Si ponen historia de astronomía Santiago por Antonio, seguro que aparece. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, te mando un gran abrazo y bueno, y seguimos en contacto, ¿eh? Un abrazo y saludos a todos. Bueno, muy bien, ahí estábamos con Santiago Palantonio, que es del Observatorio de la Universidad Nacional de Córdoba. Él está en el museo, además de conservar el patrimonio histórico, parcialmente él es un historiador excelente, y ya usted tomen nota de ese blog que es excelente, que se llama Historia de la Astronomía, y ponen Santiago Palantonio ahí digamos en la... A ver, ahí está, Diego, ¿ya lo tenés ahí? Estamos buscándolo. Ah, perfecto, bueno, nos va a buscar. Bueno, si lo que podemos hacer, podemos ir al informativo y al regreso, cuando tenemos el noticiero astronómico, lo mostramos, ¿eh? Está bien, digo, así no tomamos más tiempo del informativo.